Bien, buenos días. Vamos a empezar ya con la clase. Ya los que van llegando se van a ir acomodando seguro. Como siempre, les voy a pedir por favor su atención acá. Como les decía siempre, la parte teórica, la parte conceptual es importante que atiendan. Para que me comprendan lo que voy a explicar. ¿Ok? Nosotros hemos estado viendo siempre el esquema de desarrollo de un programa basado en un enunciado de un problema que nos pueden dar en cualquier momento. ¿Okay? Este programa siempre ha seguido una secuencia que es entrada, proceso y salida. Esto lo habíamos dicho desde un inicio que lo vamos a ver de aquí en adelante siempre, hasta el final del curso, porque todo se maneja pensando de esa manera. Siempre hay una entrada, siempre hay un proceso y siempre hay una salida. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos indicado, por ejemplo, para desarrollar, vamos a remontarnos a una de las primeras clases, donde habíamos desarrollado, por ejemplo, el área de un triángulo. El área de un triángulo isósceles, en donde nosotros teníamos como datos de entrada la base y la altura. ¿Ok? Como proceso teníamos la base o la altura sobre 2. Y como salida teníamos el área. ¿Ok? Eso básicamente lo llevamos a un programa y utilizábamos el comando gets para hacer las capturas y el comando puts para hacer las salidas, ¿cierto? Básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahí hemos visto pues sentencias selectivas, que son básicamente para tomar decisiones dentro del programa, ¿correcto? Ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a dar un paso más. En cada clase nosotros la idea es que vamos incrementando el esquema de conocimientos. Entonces, ahora lo que vamos a pensar es que este programa, por ejemplo, es un programa pequeñito, es un programa que tiene una sola funcionalidad, que es básicamente esa, calcular el área. Pero puede darse el caso de que yo tenga en el mismo programa más de una funcionalidad. O sea, más de una funcionalidad quiere decir que yo podría obtener del mismo programa varias salidas. Varias salidas. Entonces, ahí viene el tema que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son los subprogramas, los parámetros de entrada y las pruebas con test. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué cosa es un subprograma. Como su nombre lo dice, un subprograma es un programa pequeñito que está dentro de un programa grande, ¿no? O sea, si yo tengo una unidad y tengo una subunidad, la subunidad pertenece a esa unidad, ¿cierto? Por hacerlo así de manera conceptual. El subprograma también es un programa pequeñito, pero que está dentro de otro programa. O sea, yo en este lenguaje de programación puedo hacer eso. Puedo definir un programa grande y dentro voy a tener programas pequeños, que cada uno de esos programas va a cumplir con una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo en algún momento quiero calcular el área de un triángulo y además compararlo con el área de un cuadrado, entonces un subprograma será el área, calcular el área del triángulo, y otro será calcular el área del cuadrado. Cada uno cumple una funcionalidad. ¿Ya? Entonces, esa básicamente es la idea del subprograma. ¿Ya? Vamos a ir avanzando poquito a poquito la parte conceptual, y de ahí en la parte práctica es donde ya van a ver cómo se enlaza todo esto. ¿Ya? Básicamente primero la parte conceptual. Entonces, ¿cómo se define un subprograma? Un subprograma se define así como está aquí en la lámina, con la palabra reservada def. Luego viene el nombre del programa, o del subprograma en este caso, perdón,
los parámetros, este que sirve para retornar el valor y el end. Entonces fíjense, si yo quiero llevar esto a un subprograma, ¿cómo sería? Sería así, sería def, aquí pondría el nombre del subprograma, calcular área, y entre paréntesis vendrían los parámetros. Los parámetros, ya el concepto de parámetro es básicamente aquel valor que ingresa al subprograma para poder hacer los cálculos, o sea, son los datos de entrada. ¿Cuáles eran? Base y altura. Como es una estructura, habíamos dicho que cuando es estructura, toda estructura termina en end. Por ejemplo, la estructura selectiva comienza en if y termina en end, siempre. También es una estructura, que es un subprograma, que empieza en def y termina en end. Todo lo que está dentro de esa estructura es propio y absolutamente propio de esa estructura. No se mezcla con las otras estructuras que podrían haber más abajo, que podrían ser los otros subprogramas que yo tengo dentro de un programa grande. ¿Ok? Entonces, esto quedaría así. Yo pondría aquí el cálculo, sería área es igual a base por altura entre 2, y después pondría return área. Eso sería la definición de mi subprograma. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un programa y un subprograma? Por decirlo así. Que aquí, para yo poder definir el programa, tengo que usar obligatoriamente gets y puts. O sea, tendría que poner puts, ingrese usted el área del triángulo, gets, la base, ¿no? O sea, todo, así como hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero ahora eso lo estamos simplificando y lo estamos haciendo un subprograma, donde yo recibo los parámetros, que básicamente sería esto de acá, sería la entrada. Esto que está aquí sigue siendo el proceso, y esto que está acá sería la salida. Entonces, sigo cumpliendo el esquema si tengo la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. Lo único que ahora ya no uso ni gets ni puts. ¿Se dan cuenta? Simplifico el programa. Ahora me dedico a hacer solamente subprogramas. ¿Ya? Y eso básicamente lo vemos para eso, para simplificarles a ustedes el esquema de desarrollo. ¿Ya? Porque ahora lo único que me interesa es que ustedes se concentren en la lógica del programa. Y cada lógica va a tener, está representada en cada subprograma. ¿Cuál sería la lógica aquí? El proceso, solamente el proceso. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que es un parámetro. Fíjense, vamos a plantear ahora este ejemplo que está acá. Fíjense, diría, desarrollar un programa que me permita determinar el promedio de un alumno en función a 3 notas. Ya lo hemos visto en algunos casos. Y determine si el alumno está aprobado o no. La nota aprobatoria mayor o igual a 13. Entonces, ahí si analizamos tenemos dos funcionalidades. Una que es el cálculo del promedio y otra que es la determinación de si el alumno está aprobado o no. Tengo dos funcionalidades. ¿Ya? Entonces, analizando el esquema, yo voy a tener ahora dos funcionalidades: calcular el promedio y determinar si está aprobado. Entonces, voy a generar ahora dos subprogramas. ¿Y cómo los generaría? Así. Def, le tengo que dar un nombre: calcular promedio, nota 1, nota 2, nota 3. Desarrollo el proceso, que es nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3. Y retorno el promedio.
Ese sería mi primer subprograma. El segundo subprograma sería lo que está acá. Es determinar aprobado. Recibo las 3 notas como parámetros y luego calculo el promedio. Pero fíjense, este promedio, esto que está acá, lo que estoy haciendo es, estoy invocando al subprograma anterior, porque el subprograma anterior ya me calcula ese promedio. Entonces solamente lo invoco. Lo que hace el comando del programa es, se va hacia el primer subprograma, hace el cálculo y me retorna el valor, el resultado. Y ese resultado se asigna a esta variable promedio. Luego hago la comparación. If promedio mayor o igual a 13, entonces return aprobado. Caso contrario, return reprobado. Y ese sería mi segundo subprograma. ¿Ya? Aquí seguro algunos se estaban preguntando, bueno, se estaba diciendo, bueno, va a ser más complicado porque tengo que definir def y todo esto. En realidad no es así, porque yo simplifico el esquema para ustedes de tal manera que en adelante, o sea, a partir de hoy día en adelante, cuando yo les deje un ejercicio, antes ¿cómo hacíamos? Yo les daba un enunciado que viene en un Word y ustedes decían, ya, me dicen que tengo que calcular el área de un triángulo, perfecto, entonces ¿qué hago? Entonces abro un notepad blanco y empiezo Michi, encoding, puts, ¿no? Y escribo de cero todo, ¿cierto? Así lo han estado haciendo hasta ahora. Pero ahora, de aquí en adelante, yo les voy a dar un programa. O sea, yo les doy el programa con los subprogramas ya definidos. O sea, yo les doy ya este de aquí hasta el end. Lo que no les doy es esto de acá, porque esa es la lógica que ustedes tienen que desarrollar. Entonces nos vamos a concentrar solo en la parte del proceso. ¿Se entiende? ¿No? Entonces se simplifica un montón el esquema, porque hay veces en los cuales los subprogramas son solamente una línea. O sea, por ejemplo, si calculo el área de un triángulo y solamente ese subprograma, ¿qué pasaría? Solamente esto. Porque esto y esto yo se los estoy dando. O sea que ahora vamos a desarrollar sobre un programa que yo les voy a dar. ¿Ya? Sí. Esos subprogramas que están mencionando se declaran al inicio, ¿no? Al inicio, sí. Sí. Ahorita vamos a ver cómo es la estructura para que entiendan mejor. Y de ahí vamos a hacer el ejercicio ya in situ para que vean cómo se desarrolla. Y de ahí vamos a desarrollar más ejercicios para que vean cómo se van desarrollando. ¿Ya? Entonces fíjense. ¿Cómo quedaría en el programa? Adelante. Ya en un notepad quedaría así. Primer subprograma, segundo subprograma, así quedaría desarrollado. ¿Ya? Pero aquí viene la duda. Aquí viene la duda de ustedes, quizás, en las cuales cuando yo hacía el ingreso de datos, decía Ruby espacio ejercicio 1.rb, le daba intro y el programa me decía ingrese la base. Entonces yo le ingresaba un número, enter. Ingrese la altura, le daba un número, enter. Y el programa le daba un resultado, ¿cierto? Ahora eso cambia, porque va a cambiar hacia un esquema de testeo, o sea, de prueba. ¿Cómo se hacen las pruebas? Las pruebas, yo les doy una información que espero obtener y el programa me tiene que retornar esa información. Esa es una prueba. Entonces, la prueba de test, básicamente es la que vemos a continuación. Me va a servir para probar lo que estoy haciendo, si es que está bien o está mal. ¿Ya? Pero en base a una información que yo les voy a dar también. Y va a ser esta que está acá, fíjense. Esto que está acá empieza ahí donde dice zona de test. ¿Está bien? Eso verdecito dice zona de test, que es un comentario. Y todo lo que está escrito ahí debajo, todo eso yo se lo voy a dar.
O sea, va a venir en el programa que yo les estoy dando para que ustedes desarrollen solo la parte lógica, ¿no? Todo eso va a venir y lo único que tienen que hacer ustedes es ejecutar el programa para ver si es que los resultados que se van a obtener son correctos. Entonces, al final vamos a obtener que mi programa, el programa que yo les voy a dar a ustedes, va a tener esa estructura que está ahí. Así. Pero lo único que no va a tener es lo que está entre def y el. Todo el resto, ustedes lo van a tener. En el campo de ese calcula promedio, esos valores que estoy viendo, esos son modelados, son resultados. A ver, el tema del testeo se basa en, como les comentaba, en pruebas que yo ya hice con el programa. O sea, son pruebas que yo ya hice con el programa y que espero que ustedes obtengan. Entonces, ¿cómo funciona la parte de test? Este que está aquí, DEF-E, es otro subprograma que lo que hace es testea el subprograma que se llama calcular promedio. O sea, va a testear el subprograma que está ahí arriba, en la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo testea? Con este comando que se llama validate. ¿Ya? El validate, ¿cómo funciona? El validate tiene dos partes que se separan por comas, ¿ven? Tiene dos parámetros, este y este de acá. Entonces, yo le digo, yo quiero obtener 10 si es que cuando le paso al subprograma calcular promedio de los valores 10, 10, 10, me debe de dar como resultado 10. Entonces, fíjense, esto que está acá hace la invocación al subprograma que está arriba. Entonces, le pasa 10, 10, 10. Entonces, nota 1 es 10, nota 2 es 10 y nota 3 es 10. Entonces, entra al subprograma, hace el cálculo, dice 10 más 10 más 10 son 30. Entre 3, 10. Return promedio que vale 10. Entonces, 10 es igual a 10. Sí. Entonces, el test pasó correctamente. Así funciona. Igual acá. 15, 20, 16, vamos arriba, calcula, 15 más 20 más 16, entre 3, me tiene que regresar 17. Si me regresa 17, ahí. Yo solo puedo necesariamente ingresar un número. No, eso se lo voy a dar yo. Usted lo va a dar. Todo esto se los doy yo. Pero para comprobar tenemos que te ingresas, creamos Solamente lo que tienen que hacer es poner promedio y poner return en el primer subprograma. Y en el segundo poner lo que está entre def y en. Ahorita lo vamos a resolver para que vean. Ya de manera real. Ya, pero así funciona el esquema. O sea, son datos que yo ya probé. O sea, ¿cómo hago yo para ahora entregarles estos programas? Yo primero lo desarrollo. Lo pruebo, me sale bien y de ahí le borro lo que está entre el def y el end para que ustedes lo hagan. Así funciona. Entonces, estas cuestiones yo ya las he probado. Por eso que yo necesito que obtengan los mismos resultados. Si ustedes se equivocan en algo de lógica, el programa me va a dar un error. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo es que se prueba y cómo es que sale bien y cuándo es que sale mal. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora sí, en el aula virtual, hay uno que dice aquí, en la unidad 3, subprogramas y test, esta que está acá, hay una que dice ejercicio dirigido. Ya, fíjense aquí. Aquí dice ejercicios con test, .zip. Descárguenlo, por favor. Y ahí les voy a enseñar otra cosita que es importante. Ya este es un tema de operatividad. Entonces, fíjense. Ustedes tienen primero que descargarlo. Y como es un programa, como es un archivo que está comprimido, tienen que descomprimir ese archivo.
A ver, si por lo general voy a explicarles cómo deben hacerlo, ¿ya? Pero tienen aquí un ratito, por favor. Miren, ustedes normalmente hacen lo siguiente: le dan clic aquí y se descarga, ¿no? Aquí está descargando. Aquí está descargando y ya descargó. Entonces lo que hacen normalmente es le dan clic ahí otra vez y esto se abre, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hacen. Entonces yo tengo que extraer lo que está ahí. No puedo trabajar ahí directamente. Entonces, ¿cómo hago para extraerlo? Fíjense, yo le doy, minimizo esto, le doy clic aquí, acá, perdón, y lo arrastro hasta acá. ¿Ven? Lo arrastro hasta acá y aquí lo saca, ¿ven? ¿Vieron? Lo arrastran, o sea, lo pican aquí y lo dejan, o sea, lo dejan el botón presionado y lo arrastran hacia el desktop, hacia el escritorio. Entonces se coloca esta carpeta acá. ¿Vieron? ¿Lo hicieron? ¿Alguien tuvo problemas? Todos deben de tener la carpeta así como las tengo yo aquí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en adelante, por favor, en adelante, que yo les voy a entregar los ejercicios. Siempre se los voy a entregar así en un archivo comprimido. Lo que tienen que hacer es descomprimir ese archivo y se va a generar una carpeta así como esta. Y dentro de la carpeta va a haber siempre un archivo Word y tantos archivos RB como preguntas tenga ese documento Word. Si ustedes abren ese documento Word, va a decir pregunta 1 y después pregunta 2. Cada uno de esos corresponde a uno de los archivos que estamos viendo ahí. Pregunta 1 y pregunta 2. Cuando ustedes desarrollen el ejercicio, que lo vamos a hacer ahorita, lo que tienen que hacer es a este pregunta 1 darle clic derecho y decirle Edit with Notepad. Entonces se abre el documento. Y si vemos, a mí no me sale así, pero cuando lo he copiado, y ahorita voy a ir por ahí un ratito. ¿Quién más tiene problemas? ¿El resto está bien hasta aquí? Fíjense cómo les doy el problema, cómo les doy ya el ejercicio. Eso es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Yo les doy todo esto, todo escrito ya. Lo único que no les doy es la parte lógica, que eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Lo que van a recibir así en blanco. ¿Ya? Y el enunciado se va a referir básicamente a ese problema. O sea, si yo abro el enunciado, pregunta 1, va a decir, desarrollar un subprograma que me permita determinar el promedio simple de 3 notas. Ese es el primer subprograma. Y ese primer subprograma corresponde a este subprograma que está acá. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es ¿qué cosa? Hacer el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, podría, ahora promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo entre 3. Sí, ahorita voy a tirar.
Ahorita voy a explicar. A ver, explico. A ver, explico, por favor. Aquí hay dos temitas importantes que deben de conocer. Me preguntan, ¿por qué 3.0? ¿Cierto? Aquí, cuando trabajamos en Ruby, es muy importante que tengamos presente el tema de los tipos de números o de tipos de variables con los cuales trabajamos. ¿Ya? Sobre todo cuando son divisiones. Sobre todo cuando son divisiones. ¿Por qué? Les voy a explicar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una variable que se llame variable, y esta variable tenga esto de acá, 5 entre 6? ¿Yo qué cosa espero obtener ahí? ¿Cuánto más o menos sería esto? Según mis conocimientos, sería 0.833, ¿cierto? Yo espero obtener eso, porque yo sé que esa división es así. Pero como yo ya les he dicho, en los lenguajes de programación hay que tener mucho cuidado con los tipos de números, con los tipos de variables que estamos trabajando. Entonces, este que está aquí, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de dato es? Es un entero. ¿Y este? Entero, ¿cierto? Si yo divido un entero entre un entero, ¿qué voy a obtener? Otro entero. Entonces, ¿cuál sería mi resultado ahí? Sería 0. ¿No? ¿Se dan cuenta? Porque solamente trabajo con enteros. Entonces, para evitar este tema de trabajar cuando trabajo con enteros, sobre todo cuando son así divisiones, es importante que al menos uno de ellos, o el numerador o el denominador, sea decimal, para que mi resultado sea decimal. Entonces, ¿cómo convierto este número a decimal? Le pongo .0. Por eso es que le he puesto ahí 3.0. ¿Ok? ¿Se entendió? Solamente la abajo. Por eso digo que cualquiera de los dos, o sea, cualquiera de los dos yo lo convierto a decimal, y el resultado ya es decimal, porque cuando divido un entero entre un decimal, el resultado es decimal. El problema es cuando divido un entero entre un entero. ¿Ya? Por eso le he puesto ahí 3.0. Ahora, ya en este esquema de aquí, cuando yo trabajo, los resultados que yo voy a esperar que ustedes obtengan siempre van a ser con 2 decimales. Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta, bueno, algunos se deben de haber dado cuenta, cuando han resuelto sus ejercicios, que cuando dividían a veces les salía 51.6666666, no sé de cuántos decimales, ¿cierto? Si yo comparo, por ejemplo, yo comparo 51.666, lo comparo con 51.66, ¿son iguales? No, porque este tiene más decimales, es mayor que este. Entonces, para evitar eso, siempre hay que acostumbrarse a que el resultado de la operación se retorne con 2 decimales, porque yo siempre lo voy a obtener, lo voy a poner en el test con 2 decimales. Entonces, esa función que dice round 2 hace eso. En el round 2 lo que hace es lo redondea a 2 decimales, y es así como yo lo he probado. Entonces ustedes tienen que meterse eso en la cabeza, que todos los resultados deben retornarse con round 2, sobre todo cuando hay divisiones. Cuando hay multiplicaciones o sumas, ahí sí no hay problema. Cuando hay divisiones es cuando se generan harto decimal. Pero por buena costumbre, por buena práctica, es mejor, bueno, siempre ponerlo. Si lo pongo, no me va a quitar nada.
o ahí me va a sumar en una situación buena. ¿Ya? Ahora, ya hemos resuelto el primer subprograma. Vamos a resolver el segundo. El segundo dice que dependiendo del promedio que yo tenga, debo determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Y la condición, ¿sí? Disculpe, profesor, ¿por qué promedio punto round? Eso es Lo acabo de explicar. No me escuchaste. no lo he entendido. Por eso digo que cuando hablo es preferible que me escuchen y que no hagan nada porque si no se pierde. Por eso les pido siempre por favor que cuando explico procuren atenderme, ¿ya? O sea, apenas me pongo a explicarles, ustedes dejen lo que están haciendo y después de eso ya continúan, ¿no? Porque ya ves ahorita te has perdido y eso ya lo acabo de explicar. Lo que he dicho es que cuando yo hago una división sobre todo, obtengo muchos decimales. Lo había puesto acá, fíjate. Por ejemplo, 51.6666 es un resultado que yo pude haber obtenido en alguna operación. Si eso lo comparo con 51.66, que es el valor que yo he puesto en el test para que devuelva ese valor, si yo comparo este con este, no es igual. Entonces me daría un error. Lo que tengo que hacer es redondearlo a 2 decimales. Entonces, lo que hace el round es redondear el resultado a 2 decimales. Entonces se pone el nombre de la variable, punto, round, y entre paréntesis la cantidad de decimales que quiero que redondee. Como quiero que redondee 2, 2. Si quisiera que redondeara a 3, 3. Si quisiera que redondeara a 0, 0. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, por favor, siempre, para no repetir mucho. ¿Ya? Adelante. Bien, entonces vamos a hacer el segundo subprograma. Habíamos dicho que el segundo subprograma me pide básicamente que determine en base al promedio si es que la nota es mayor o igual a 13, en cuyo caso el alumno estaría aprobado. En otro caso, o sea que cuando sea menor a 13, el alumno estaría reprobado. Así dice el enunciado, reprobado, no dice desaprobado, ¿ya? Tengo que ceñirme siempre también a lo que me dice el enunciado, porque si no me daría error, porque no estoy retornando algo que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, para yo poder hacer eso, primero tengo que, en ese segundo subprograma aquí, tengo que tener primero el promedio, ¿cierto? Tengo que determinar el promedio, pero el promedio lo determina el subprograma que está arriba. Y aquí quiero que entiendan una cosa. Cuando yo uso una variable dentro de un subprograma, esa variable pertenece única y exclusivamente a ese subprograma. O sea, yo no puedo poner aquí promedio y asumir de que como ya lo calculé arriba, lo va a jalar. No es así. Cada subprograma es independiente del otro. Cada subprograma tiene sus propias variables. Entonces yo si pongo promedio ahí, tengo que volverlo a calcular. Pero como ya lo estoy calculando arriba, lo único que hago es voy a invocar al programa que está arriba para que me retorne el promedio. ¿Y cómo lo invoco? Con su nombre. Y su nombre es su nombre y sus parámetros. Entonces haremos eso, fíjense. Aquí pondríamos primero promedio. Y a propósito le voy a poner otro nombre, ¿eh? Prom le voy a poner. Prom. Y llamo con su nombre. Su nombre es este que está acá arriba. Es el nombre que yo le he dado y los parámetros que contiene. De esa manera se llama ese programa que está arriba. ¿Ya? Entonces aquí, ahora ya tengo el promedio, porque ese subprograma me va a calcular el promedio. Entonces ahora sí pregunto, si el promedio es mayor o igual a 13, entonces dice el enunciado que debo de retornar la palabra aprobado. Entonces, return aprobado. En caso contrario, debo retornar la palabra reprobado.
Así dice el enunciado. El enunciado dice que tengo que retornar la palabra reprobado. No me dice que tengo que retornar la palabra desaprobado. ¿Ya? Y fíjense cómo se escribe aprobado. Se escribe con el primero mayúscula y después minúscula. Porque así igualito tengo que ponerlo yo. Porque si lo pongo todo con minúscula, no lo va a comparar y no va a ser igual. Entonces, también me va a salir un error. Entonces ahora hay que tener cuidado con lo que estamos retornando. En el código. En el código funciona, sí. Ahí no lo he puesto porque lo que pasa es que ya no usamos puts. Como ya no usamos puts, entonces ya no vamos a tener casos en los cuales podríamos tener acentos, señas, porque esos acentos, señas nunca se utilizan para variables. Eso no es algo bonito. Por eso ahora ya es relativo el uso del código. Si lo ponemos tampoco nos quitan ni nos pone nada. Podemos utilizarlo. Y en algunos programas que ustedes van a recibir van a ver el código ahí, no sé. ¿Listo? Quiero que ya hicieron esto. Y ahora les voy a enseñar cómo probarlo. ¿Ya? Para probarlo, ¿ya podemos probarlo? Ya. Para probarlo es igual como cuando ejecutábamos un programa normal. ¿Ya? Pero fíjense lo que va a suceder. Vamos a ponerle acá run Open Currency CMD. No sé si habrán actualizado el... ¿No? A ver, entran aquí en el... Abren con la tecla de Windows y abren el explorador de Windows. Se van al disco C y buscan el que dice Rails Installer. Luego el que dice Ruby 1.93. Y luego el que dice Bing. Y estando aquí, en la parte superior, le dan clic aquí a este lado de acá. Entonces se queda pintado así la ruta. Le doy control C. Me voy a mi pantalla de prueba. Y estando aquí en esta parte de arriba, aquí, le doy clic derecho, Edit, Paste. Y completo con backslash, que es al 92. Y de ahí recién le pongo Ruby y pregunta 1, que es lo que vamos a probar. ¿Sí? Falta guardar. Muchas gracias. Guardo. Y para ejecutarlo de nuevo simplemente le doy la flechita para arriba y me ve lo anterior, ¿no? Entonces fíjense, cuando hay error, ahora muestra esto de aquí, F. Cuando hay error, sale F, quiere decir que es falso, o sea, el test no pasó. Y cuando ya está correcto, sale así, punto. Sale solo eso. Ya no tienes nada, ya así nomás, ya con eso, 20. Dale 3. ¿Dónde dice? Ahorita ya, eso lo voy a tirar.
Ya, ahorita voy a explicar. Fíjense. A ver, escuchen un ratito. A ver. ¿Me escuchan un ratito, por favor? Al fondo. Lo mismo. Miren, es importante lo que voy a decir porque es un error que siempre se comete. ¿Ya? Y yo les enseñé a identificar cómo identificar los errores, ¿cierto? O sea, el error, cuando es sintaxis, me dice la línea, ¿cierto? Entonces me dice, en la línea tal, el error tal. Por ejemplo, no existe una variable, no está definido, algo, ¿ya? Pero en este esquema de desarrollo hay un error en particular que es especial, ¿ya? Que es aquel en el cual yo me equivoco y me olvido de poner un end. Cuando me olvido de poner un end, el programa, o sea, el compilador no sabe dónde está ese end que falta, porque como es que hay muchos end, él no sabe dónde está el que falta. Entonces, ¿qué dice? Error en la línea 40. La línea 40 es la última línea. Entonces, parece absurdo, pero es que el programa no sabe que es ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar dónde me falta un end. Fíjense, lo voy a hacer a propósito, ¿verdad? Lo voy a simular. Fíjense, yo, por ejemplo, seguro que varios se han equivocado y no han puesto en acá. ¿Ya? Entonces yo lo voy a ejecutar y eso sucede así. Dice, en la línea 40, syntax error está esperando un end, dice. Pero en la línea 40, si nos damos cuenta, es la última línea. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ponerme a buscar, ahí sí, al ojo, dónde es que me falta un end. Solo para end. Solo para end, sí. Ese es el error común y el que siempre cometen porque se olvidan de poner un end. Y ahí le pongo el end y funciona perfectamente. Ahora, el resto de errores sigue manteniendo el mismo esquema. O sea, si me olvido de una variable, me va a decir no existe la variable. Inclusive me va a decir el nombre del subprograma. Me dice, por ejemplo, voy aquí a poner, por ejemplo, a propósito, nota. Este es un error de sintaxis, fíjense. Me dice, en el programa, pregunta 1.rb, en la línea 2, en calcular promedio, que es el subprograma, no está definida la variable local o método nota. Entonces tengo que revisar en la línea 2. Ahí sí respeta lo que les había indicado hasta ahora, ¿no? Entonces aquí está el error, nota 1, lo corrijo, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí sale correctamente. Cuando esté el error, creo que se pone error No, te dice el error, te dice, así como está acá, aquí dice, pregunta 1, RB, en la línea 2, dentro de calcular promedio, está el error, ¿no?
Bien, para hacer el segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Desarrollar un programa que me permite determinar la cantidad de recubrimiento aislante que se debe poner a planchas metálicas que se van a usar para la construcción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Para ello se debe tomar en cuenta que dependiendo del área total se usa una fórmula diferente debido a la capacidad de recubrimiento. Ahora estamos hablando de áreas, ¿no? Cuando hablamos de áreas, por ahí van a salir metros cuadrados, ¿cierto? Porque eso básicamente es el cálculo. En caso el área sea igual o mayor a 7 metros cuadrados, se usarán 3 galones por metro cuadrado. En caso el área sea menor a 7 metros cuadrados, se usarán 2 galones por metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la condición, hay un if ahí. Desarrollar un subprograma que me permita determinar el área de una plancha metálica rectangular. ¿Cómo determinamos el área de un rectángulo? Lado por ancho. Y un segundo subprograma que me permite determinar la cantidad total de galones a utilizar en la plancha. ¿Ok? Entonces, ya una vez leído el ejercicio, vamos a nuestro programa. Entonces, el programa está donde estamos desarrollando, aquí, y abrimos el siguiente igualito. Edit with Notepad. Y ahí está. Vamos a pegarlo por otro lado. Ahí está. Igualito, ¿no? Ya están los subprogramas listos. Está el test listo para que yo desarrolle solo la parte lógica. ¿Ok? Entonces, el primero dice calcular área y recibe como parámetros el largo y el ancho. ¿Cómo calculo el área? Área igual al largo por ancho. Entonces vamos a hacerlo. Área es igual al largo por ancho. Return área. Y vamos a ponerle row, pues, por si acaso. Como le decía, no me quitan ni me ponen nada, así es que la cuestión es acostumbrarse a ponerlo, ¿no? Bien, con eso hemos resuelto el primer subprograma. Ya tienen 10 puntos. Ahora el segundo subprograma. El segundo subprograma ya es con una condición. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al que hemos hecho anteriormente. Aquí necesitamos tomar una decisión, pero basados en el área. Pero el área ya la hemos calculado en el subprograma anterior. Entonces ponemos lo siguiente: área es igual, y llamo al programa de arriba. Ahí tengo el área ya. Entonces la condición me dice que el área, si la plancha tiene más de 7 metros cuadrados, más o igual a 7 metros cuadrados, entonces deberá ser 3 por metro cuadrado. 3 soles por metro cuadrado. Y si sucede lo contrario, o sea, que si es menos de 7 metros, debería ser 2 por metro cuadrado. Entonces, vamos a hacer aquí. Si el área es mayor o igual a 7, entonces galones es igual. Vamos a hacer lo siguiente para que me pregunten. Galones es igual al área por 3. En caso contrario será galones es igual
al área por 2. Y al final retorno los galones. Una pregunta. Ahí está, a ver. Dice área mayor o igual a 7, ¿no sería 7.0? Sí, claro, también. Vamos a poner 7.0. Ya, bueno. La segunda podría haber puesto, no le había, esa es otra área, ¿no? Podría haber puesto otro área. Efectivamente, no, si se repite igual. Igual, no afecta en nada. Ya, ahorita. A ver, fíjense, voy a explicar aquí un tema que yo pensaba que me iban a preguntar, pero solamente uno me ha hecho un comentario. Claro, ese es 0.0, o sea, ¿por qué galones igual a 0.0? ¿Ya? Esta línea que está acá. Esta línea. Cuando nosotros trabajamos con variables, y esas variables son resultado de algún cálculo, es una buena práctica darle un valor inicial a esa variable. O sea, crear esa variable con un valor inicial, para que la variable para que sepamos de qué tipo es esa variable. En este lenguaje de programación, cuando yo le doy un valor inicial a esa variable, ya esa variable se queda con ese valor. O sea, se queda con ese tipo. Quiere decir que si yo le digo, por ejemplo, galones igual a 0, así 0, ¿esa variable de qué tipo va a ser? Entera. Y si le pongo 0.0 va a ser decimal. Entonces va a estar así especificado. ¿Ya? Cuando yo le doy un valor inicial, ¿por qué lo hago? Porque posteriormente, quizás, dependiendo del programa que voy a hacer, me va a exigir que yo inicialice la variable. En algunos casos me lo pide, aquí no me lo pide. Si yo lo borro esa línea, igual me va a dar el resultado. Pero es una buena práctica y es bueno que se vayan acostumbrando a darle valores iniciales a las variables que van a ser resultados que después voy a retornar. ¿Ya? Porque van a haber casos especiales que les va a salir: debe usted inicializar la variable. Entonces, obligatoriamente tendrían que poner eso. Pero si no lo saben, en ese momento, no lo van a poder resolver el ejercicio. Entonces, es mejor que de una vez sepan que las variables hay que darles un valor inicial siempre. Por eso le he puesto esa línea. ¿Ya? Entonces, como les repito, si le pongo esa línea o no la pongo ahí, no pasa nada. Pero van a haber ejercicios que sí obligatoriamente voy a tener que ponerla para acostumbrarse a poner esa situación que es que lo he puesto. Entonces, en adelante, como buena práctica, hay que ponerlo. Es como el robo, ¿no? Para que se vayan acostumbrando. A veces no les va a salir, entonces están bien y se olvidaron. ¿Qué pasa? No pusieron el robo. El error sale. O si no les sale el mensaje, como les digo, deben inicializar la variable. ¿Qué es eso? Dicen ustedes. ¿Cierto? Por eso se lo estoy explicando desde ahora.
Y si lo van haciendo a medida que van desarrollando los ejercicios, mejor, se van acostumbrando así. ¿Ya? Por eso le he puesto ahí 0.0. Bien, entonces, ahora vamos a desarrollar otros ejercicios. Fíjense que el ejercicio que hemos resuelto, el ejercicio número 2 que hemos resuelto, fue una pregunta de una práctica pasada. Ahorita, aquí dice, ejercicios en clase, subprogramas y test. Les voy a pedir, por favor, que descarguen ese archivo igualito como hicieron con el anterior y lo descompriman. Ahí vamos a tener 4 problemas, 4 preguntas. Esas 4 preguntas son preguntas de prácticas anteriores también. Entonces, para que vean cómo es que vienen las preguntas. Entonces, igual lo descargan, lo abren, y lo extraen. Ejercicios en clase, profesor. Sí. Ejercicios en clase, subprogramas y test. Deben de tener lo que está aquí. Entonces, fíjense, tienen ahora un enunciado y además tienen los 4 programas para resolver ese enunciado. Si abrimos el documento Word, hay 4 preguntas ahí. Pregunta 1, 2, 3 y 4. Cada pregunta tiene su correspondiente archivo RB. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Ok? Sí. A ver, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta, ya ustedes la tienen ahí, vamos a darle lectura, dice lo siguiente. Una empresa desea calcular los puntos de bonificación para los alumnos de la materia, en la maestría de en la nota final. Para ello el alumno tiene una nota base que es el cálculo de las 3 notas. Parcial, peso 2, prácticas, peso 1 y examen final, peso 3. El promedio final se calcula con la siguiente fórmula. Luego se requiere aplicar la bonificación de acuerdo al siguiente modo. Los alumnos que han obtenido nota de participación, calificación A, reciben 10% de bonificación sobre su nota. Los alumnos que tienen B, 8%. Y los alumnos que tienen C, 6%. Esto lo hemos resuelto, ¿no? ¿De acuerdo? No. ¿No? Ya, vamos a resolverlo. Entonces, fíjense.
tenemos dos funcionalidades. Primero calcular el promedio y después determinar la bonificación. Entonces hay dos subprogramas. Si abrimos nosotros el archivo, el primero, acá está, tendremos lo que está acá en pantalla. Igual, ¿no? Fíjense que siempre van a recibir así los archivos. Ahí están ya definidos los dos subprogramas, que es calcular promedio y calcular bonificación. ¿Ok? Entonces, el primer programa básicamente es el cálculo, la aplicación de la fórmula. Entonces ponemos acá, promedio es igual a promedio de prácticas por 1 más examen parcial por 2 más examen final por 3. Todo entre 6.0. Return promedio.round. ¿Ok? Ahí hemos resuelto el primer ejercicio, el primer subprograma, que es esto de acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Pero no tendría que haber unos parámetros para saber qué es A, cuáles son A, cuáles son B, cuáles son C. ¿Los rangos? Ya, esa pregunta siempre hay algún alumno que me la hace porque en realidad se piensa que la nota de participación es una nota numérica, pero la nota de participación no es una nota numérica, es una nota, es una letra, es como tu conducta. O sea, cuando estabas en el colegio te decían la conducta A, B o C, ¿no? Entonces, eso es esa parte de tus notas. Entonces te dicen, cuando tú, si obtienes nota de participación, o sea, has participado bastante, tienes una A. Pero no quiere decir que la A está entre 17 y 20, no, es una A. ¿Qué cosa determina esa A? Que a tu nota que has obtenido se te va a aumentar el 10%. ¿Ya? Entonces, si yo hubiera dicho que la nota de participación había que sumársela a la nota normal, entonces ahí hubiera tenido que ser numérica. Y lo único que hubiera hecho es sumarle al promedio y se acabó. Pero no, acá me dicen que si es A, debo de sumarle 10%. Si es B, debo de sumarle 8%. Y si es C, 6%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Vamos a hacerlo aquí. Primero, para poder hacer ese cálculo necesito el promedio. Entonces, promedio es igual a todo lo que está acá arriba. Y de ahí voy a empezar a preguntar si participación es A. Entonces, el promedio es igual al promedio más el promedio por 0.10. O sea, por la bonificación. Puedo hacerlo así o puedo declarar una variable aquí. Vamos a hacerlo así mejor, creo que ahí está muy complicado. Bonificación es igual a 0.0 y aquí le digo bonificación es igual a 0.10. Hola. La segunda es parecido. Cuando es B es 0.08 y cuando es C es 0.06. Y ahora sí. ¿Ah? ¿Qué se escribe cuando se le pone doble igual? Ajá, ahorita voy a decirlo. Entonces el promedio final, vamos a hacer el promedio final, es igual al promedio anterior más
el promedio anterior por la bonificación. Return promedio final. A ver, me dicen por qué es esto, ¿no? Habíamos dicho en la clase pasada que una condición es aquella que se utiliza para hacer una estructura selectiva, ¿no? La estructura selectiva es if y una condición. Y para poder hacer una condición necesito obligatoriamente de un operador relacional. Los operadores relacionales, ¿cuáles eran? Mayor, menor, mayor igual, menor igual. ¿Qué otro conocen? El igual, ¿cierto? Pero el igual en este lenguaje de programación se escribe así, doblemente igual. Y si fuera diferente, ¿cómo conocen ustedes el diferente? Así, ¿cierto? ¿Lo han visto en algún momento? En matemáticas se pone así, o se pone así, ¿cierto? En este lenguaje de programación es así. Cuando es diferente. Cuando es diferente. Cuando es igual es este, por eso es que se pone doble igual. ¿Ya? Y ojo, pestaña y ceja. No confundir el operador relacional igual con el operador de asignación igual. El operador de asignación es así. O sea, si yo le quiero asignar a esta letra, a esta variable, el valor de 2, va a ser así. A es igual a 2. O sea, o el 2 está asignado a A. Pero si quiero hacer una condición, o sea, si quiero comparar a A con 2, tendría que ser A igual a 2. Entonces, como regla, por favor, esto es importante porque los alumnos siempre se equivocan. Como regla, solamente debe ir doble igual cuando está precedido de un if. En este caso, no. Porque hay algunos que ponen esto y lo ponen con doble igual, ¿no? Se confunde, bastante se confunde. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ese A igual 2 sería parecido a bonificación igual. Correcto, esa es una comparación. Estoy comparando a A con el valor de 2. Ahí estoy comparando participación con A. Y cuando lo comparo con un texto, en ese caso es un texto, debe de ir entre comillas. Porque si lo comparo, por ejemplo, así, si le quito esto, miren, sintácticamente, no hay error. Pero, ¿cuál es el error? A ver, si alguien me dice cuál sería el error ahí. ¿Comillas? Claro, faltan las comillas, pero si lo dejo así, no corre, pero me va a dar un error específico. ¿Qué va a decirme ese error? Sintaxis sí, pero me dice que no está definida la variable A. ¿Se dan cuenta? Porque A, en ese caso yo la tomaría como una variable. Y como no la he definido antes, entonces estaría un error. Pero ese es un texto, entonces como es texto, tengo que ponerle las comillas. Pueden ser comillas simples o comillas dobles, ¿eh? O sea, en ese lenguaje de programación no interesa. Puede ser una comilla o doble comilla. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a ejecutarlo. Promedio final, punto. No.
A ver, la pregunta 2 dice así: en una fábrica de vidrios es importante definir el espesor que debe tener una pieza dependiendo del tamaño que tendrá la misma, o sea, dependiendo del largo y el ancho. Es así que se necesita determinar dicho espesor de la siguiente manera. O sea, hay una condición que me determina el espesor de una plancha de vidrio. Dice, si la pieza tiene dimensiones entre 1 metro de ancho y 2.5 metros de largo, el espesor deberá ser de 1.5. En cualquier otro caso, el espesor deberá ser 2.5. Ahora, una vez determinado el espesor, dice, el espesor se utiliza para determinar el precio de la pieza de vidrio. Es por ello que, si el espesor es de 1.5 centímetros, la pieza costará 55 nuevos soles por metro cuadrado. Si el espesor es de 2.5 centímetros, la pieza costará 75 nuevos soles por metro cuadrado. Desarrollar un subprograma que permita determinar primero el espesor y un segundo subprograma que permita determinar el precio de la pieza. Entonces, si yo tengo aquí el primer subprograma, me permite determinar el espesor, y el segundo, calcular el precio. ¿Cómo determino el espesor? Ahí dice claramente, si la pieza tiene dimensiones entre 1 metro de ancho y 2.5 metros de largo, el espesor es 1.5. En cualquier otro caso, el espesor es 2.5. A ver, ¿cómo lo haría? A ver, entonces el ejercicio número 2 dice, primero vamos a calcular el espesor. El espesor, para calcular el espesor, básicamente no me dice en ningún lado que está en función al área, sino que el espesor está en función solamente al ancho y al largo de la pieza. Entonces, esa es la condición que debo de tener en cuenta. Entonces, digo, espesor, que es la variable que voy a calcular, y ahora pregunto, si el ancho es mayor o igual a 1 y el largo es menor o igual a 2.5, eso es lo que dice el enunciado. Dice, si la pieza tiene dimensiones entre, cuando es entre es un intervalo, entre 1 metro de ancho y 2.5 metros de largo, esa es la condición que hemos puesto acá, dice el espesor valdrá 1.5. En cualquier otro caso, o sea, el espesor será 2.5. Y después return espesor. Listo, ese sería el primer subprograma. El segundo subprograma ya me habla un poquito más, me dice, dependiendo del espesor, dice, si el espesor es 1.5, que ya lo he determinado acá arriba, si es 1.5, la pieza costará 55 nuevos soles por metro cuadrado. Aquí sí ya me habla de metros cuadrados, o sea, ya me habla de áreas. Entonces vamos a calcular esa área, es el largo por el ancho, y después el espesor lo vamos a jalar de acá arriba. Esto me permite calcular el espesor. Y ahora pregunto, si espesor es igual a 1.5, entonces el precio es igual a 55 por metro cuadrado, o sea, por el área. Y si fuera 2.5, será 75 por metro cuadrado, o sea, por el área. Y retornamos el precio. Ah, perdón. Ahí está.